La discriminación y la homofobia hacia la comunidad LGBT ha sido una de las problemáticas más grandes que ha existido en nuestro país y que se ha estado batallando durante años. Aunque hay diferentes niveles de discriminación, no cabe duda mencionar que este acto causa daño psicológico y emocional dentro de la comunidad. Por esto, este grupo se ha enfocado con el paradigma crítico en estudiar a la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ. Como sabemos, para crear una investigación fidedigna debemos de investigar artículos de universidades, revistas o algo que sea verídico. Para esto yo he investigado 3 artículos sacados de la biblioteca de la Universidad de las Américas para así crear mi investigación. Social, empoderamiento y discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, trata sobre que en las últimas décadas la comunidad ha logrado muchos avances, como lograr ser padres, madres o tener una pareja feliz. Pero muy poco se habla sobre todo lo que tuvieron que vivir para lograr esto, y que en la última década hay muchos recursos escasos para ellos. Mi investigación se relaciona con esta, ya que nosotros intentamos investigar sobre todo lo que han tenido que sufrir estudiantes de la Universidad de las Américas al ser aceptados con su segundo artículo investigado. Educación LGBT+, el derecho a una educación sin discriminación. Se cree que la base para que no haya discriminación en la juventud o en la adolescencia se crea en la escuela y en el hogar. Así se puede crear un derecho para que las escuelas aumenten su educación en la sexualidad, para que los niños crezcan sin ser juzgados por sus gustos o por tener una pareja homosexual. Mi investigación se relaciona con este caso, ya que se cree que una buena enseñanza en el hogar desde una edad temprana puede erradicar la discriminación hacia esta comunidad y así pueden vivir sin límites y sin ser juzgados. Tercer y último artículo investigado: discriminación hacia una orientación sexual en Colombia. Este artículo examina el tratamiento que varias personas dentro de la comunidad LGBTQ+ tuvieron que sufrir, ya que para erradicar esto se creía que lo adecuado era llevarles a una penitenciaría, para que así estuvieran con gente igual a ellos y se pudieran sanar de alguna manera. Lo que tratan de hacer en esta investigación es tener en cuenta los derechos humanos, ya que no es una enfermedad, sino es cuestión de gustos. Mi investigación se relaciona con este artículo al momento de abordar temas como homofobia, para así garantizar derechos humanos independientemente de gustos. El primer texto tiene como título Prevención de bullying homofóbico en Quito. Este es un proyecto que se realiza llamado Libres de Bullying Homofóbico, que brinda asistencia psicológica, asesoría educativa y legal a grupos de apoyo, talleres de sensibilización e investigación. Nuestro segundo título es Acoso y ciberacoso en adolescentes LGBTQ+, prevalencia y efectos en la salud mental. En los últimos años, el acoso y ciberacoso ha generado gran preocupación social e interés en la comunidad científica. Acoso hace referencia a la existencia de una víctima y defensa acosada por uno o varios agresores, que realiza frecuentemente conductas agresivas hacia la víctima. En los últimos años, el acoso y el ciberacoso ha generado gran preocupación social e interés en la comunidad científica. El último texto es Homofobia en el sistema educativo. A lo largo de los años he escuchado sobre la homofobia y cómo varias ocasiones muchas personas han sido tanto el agresor o testigos que han mantenido silencio en el maltrato tanto físico como psicológico. Es así como el sistema educativo forma parte del silencio en denunciar o acudir a ayuda en estas ocasiones. En conclusión, esos 3 textos nos ayudan a mantener una gran visión sobre lo que vamos a investigar, que nuestro tema es la discriminación a la comunidad LGBTQ+ dentro de la Universidad UTLA. Nos ayudan a saber los tipos de acoso que existen o discriminación, nos ayudan a saber las precauciones y cómo deberíamos acudir en caso de que nosotros sabemos que existe discriminación dentro de la universidad, y finalmente cómo existe un tipo de discriminación de parte del sistema educativo en donde nos mantenemos. Hemos hecho un análisis de fuentes con el objetivo de estudiar los antecedentes del problema y presentar sustentos académicos del fenómeno a investigar. La primera fuente fue publicada en 2021 por la Revista de Salud de la Universidad de Boyacá en Colombia, con el nombre de Políticas Públicas Latinoamericanas en la Comunidad LGBTIQ+. Básicamente el artículo abarca los antecedentes de la comunidad y cómo se sienten en cada país con las leyes que cobijan a los LGBT. El artículo se conecta para poder ayudarnos a entender el tipo de leyes que en Ecuador existe y cómo la discriminación es de severa preocupación dentro del país.
La segunda fuente es más expositiva, con el tema La homofobia sutil en espacios universitarios, publicado en 2019 por la Universidad Autónoma Metropolitana. Habla de conocer cómo la homofobia ha avanzado dentro de las universidades y cómo sus estudiantes lo viven mediante sus testimonios en el anonimato. Se relaciona con la investigación, obviamente, porque podemos examinar la discriminación en las aulas y el efecto hacia las personas de la misma comunidad. En esta tercera y última fuente, se afirma que las personas transexuales sufren de violencia física en un 14 más que la población gay. Este artículo está más enfocado en los indicios de violencia física dentro de nuestro país, de los grupos LGBT, basándose en modelos estadísticos. Fue publicado en 2018 por Isaac Guerrero, un sociólogo muy famoso de nuestro país, y este artículo genera un análisis de la violencia en Ecuador, que por ende genera el entender cómo la discriminación es hacia la comunidad LGBT y ayudándonos a entender qué grupo es mucho más vulnerable. En el Ecuador, el grupo LGBTIQ+, ha sido un tema de debates y avances progresivos en los últimos años. A pesar que la discriminación y la violencia contra la comunidad aún son frecuentes, el país ha implementado políticas y leyes para proteger sus derechos y promover su inclusión en la sociedad, por lo cual hemos elegido 3 textos los cuales nos ayudarán en nuestro análisis. El primer texto trata sobre la ausencia de normas jurídicas dentro de la legislación ecuatoriana que permiten ejercer el derecho a la no discriminación del grupo LGBT a nivel socioeducativo. Para ser más claros, el artículo no se consagra puntualmente que nadie podrá ser discriminado por las razones de orientación sexual. Si bien se ha logrado perfeccionar normas dispersas que reconocen los derechos que este grupo mantiene, no se ha avanzado en tratar de conformar un marco jurídico y claro y preciso que establezca puntualmente procesos legales en casos de que algunos de los derechos de las personas de diferente orientación sexual se vean afectados en ambientes laborales, escolares, de recreación o de participación, atentando incluso con las normas del buen vivir. El segundo texto habla sobre la inclusión de la diversidad sexual para una cultura de paz en las organizaciones, un estudio hecho aquí en el Ecuador. Este estudio propone una serie de medidas de inclusión a partir de la información proporcionada por 15 trabajadores y trabajadoras lesbianas, gays y bisexuales ecuatorianos, los cuales plantean que mediante procesos de reclutamiento que atraigan a la diversidad, talleres de información para reducir perjuicios y estereotipos, eventos de socialización entre trabajadores, una mayor participación de las personas LGBT y el establecimiento de normas antidiscriminación, es posible concebir una cultura de inclusión de la diversidad en la que exista una convivencia pacífica entre trabajadores con independencia de su identidad sexual. El tercer texto habla sobre el principio de la igualdad y no discriminación por orientación sexual y la adopción en el grupo LGBT. Es un análisis del principio de la igualdad y no discriminación por orientación sexual y la adopción de los grupos LGBT, realizando un estudio al avance de la Constitución del Ecuador desde el año 1948 hasta la actualidad, la cual hace alusión a ciertos actos discriminatorios a los cuales han sido víctimas dichos grupos. Además trata sobre los diferentes tratados internacionales que defienden sus derechos, así como también el avance de este tema en diferentes países. En mi primera investigación se analiza la discriminación que existe hacia la comunidad LGBT por parte del mercado laboral. Los mismos que segregan a ciertos grupos de la sociedad por su orientación sexual, sin importar las capacidades, habilidades y potencialidades de los individuos. Esta comunidad presenta una tasa de desempleo mucho mayor y están destinados a tener empleos de baja categoría y escasa remuneración. La Constitución ecuatoriana reconoce y garantiza que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, enfatizando que nadie podrá ser discriminado por razones de identidad de género u orientación sexual. Dentro de los derechos establecidos en nuestra Constitución está el derecho a la salud, el cual debe de ser garantizado por el Estado a través del acceso sin exclusión. Esta información se enfoca en que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, no importa que pertenezcas a una comunidad LGBT. En este análisis se escogieron a 50 personas al azar, con preguntas basadas en la relación que tienen las personas hacia la comunidad LGBT. Las mismas relaciones que dan a conocer que las personas que han sufrido de ataques homofóbicos tienen dificultades para desarrollarse social, emocional y sexualmente. Por lo general, estas personas presentan adicciones a sustancias ilegales y también aceptan el maltrato debido a su baja autoestima. La mayoría de estas personas tienen sentimientos de ansiedad, preocupación y en fuertes ocasiones pensamientos suicidas.